Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Daily, qué bueno que están por acá. He recibido bastante preguntitas diciéndome que le enseñe una técnica de cómo secar el cabello para que este quede más largo, es decir, sin tanto volumen. Así es que vamos a hacerlo. Voy a estar utilizando los productos de Aunt Jackie de Aloe en Mint. Voy a estar utilizando el pudding, el leave-in conditioner, así también como un spray refrescante que me ayuda muchísimo a refrescar los rizos entre lavada y lavada, pero esta vez me lo voy a aplicar en el cabello porque ya está un poquito seco y además necesito bastante hidratación ahora que tengo el cabello decolorado. Este spray me encanta porque también lo puedes utilizar en el cuerpo y tiene un aroma exquisito. Aquí estoy utilizando un leave-in conditioner nuevo porque nos ha gustado tanto en la casa que tuve que pedir otro. Voy a estar aplicando el leave-in conditioner, luego voy a estar utilizando el cepillo Denman para definir un poco, pero sobre todo para eliminar cualquier nudito que se me haya quedado y que mi cabello esté muy pero muy desenredado. Y ahora voy a utilizar el Pattern Perfecting Pudding. Esto es maravilloso para definir el cabello. Voy a estar utilizando el método de rezo o el praying method. Este pudín me gusta muchísimo, chicas, porque me define el cabello, pero a la misma vez no me lo deja tan pero tan encogido. Esta nueva línea no tiene aceite minerales, ni petrolatum, ni siliconas y es maravilloso para mantener un cabello hidratado y en salud. No te olvides hacer crunchy para que el cabello te quede más definido y aplicar producto en todo tu cabello. Luego vamos al secado, que es lo que nos va a decir qué tan largo o qué tan corto nos va a quedar el cabello. Vamos a comenzar en la raíz. No vamos a hacer esto porque esto hace que el cabello te quede más corto. Es enfocarnos primordialmente en la raíz, que es lo que más dura para secarse, y luego ya al final entonces vamos a secar las puntas. Recuérdense que esta es la parte más vieja de tu cabello y la que necesita más atención. Vamos a secar para adelante, vamos a secar para un lado, para el otro, y luego ya que el cabello esté casi seco, entonces vas a ponerlo todo para atrás y vas a dejar que este caiga en su forma natural y vas a seguir secando así de arriba para abajo, y esto hará que el cabello te quede mucho más largo. Y como yo quiero que la pollina me quede más encogida, aquí sí voy a hacer esta técnica porque esta está muy larga. Y así queda el cabello luego de seco, bastante largo. Lógicamente, utilizando esta técnica no vas a tener tanto volumen. Este pudding es muy chulo porque te define, mírenme ese brillo, pero a la misma vez no te lo encoge ni te queda crunchy. ¿Y a ustedes cómo les gusta más? ¿Les gusta más largo o les gusta con más volumen? Aquí pueden ver, dependiendo de la técnica que use, cómo me queda. A mí particularmente me gusta con volumen. Si quieres un poquitito más de volumen, pero no tanto, puedes utilizar la raqueta. Estos productos de Aunt Jackie de Aloe en Mint, o sea de sábila y menta, son espectaculares para mantener un cabello súper hidratado, definido y saludable. Si los quieres tratar, aquí te voy a dejar un cupón del 50% de descuento y aquí abajito estará el enlace. Si te gustó este video, no olvides regalarme esos deditos arriba. Si quieres quedarte un ratito más, aquí te dejé otros videos y nos vemos en el próximo. Bye.